Agradecidos contigo, Señor, por poder reunirnos y pasar este tiempo maravilloso en el que te podemos dar, en el que te podemos ofrecer, Señor, adoración, gratitud. Y ahora es tiempo que nosotros recibamos las semillas, Señor. Prepara la tierra, oh Dios, prepara los corazones de cada uno de los que nos reunimos, que verdaderamente, Padre, le encontremos mucho sentido a estas enseñanzas, a esta palabra, Señor. Porque por mucho tiempo desconocimos, por mucho tiempo no comprendimos, nadie nos enseñó. Pero hoy tú quieres que tu pueblo aprenda. Hoy tú quieres que tu pueblo vuelva a ti. Hoy tú quieres que tu pueblo, Señor Dios, conozca la profundidad, la anchura, Señor, la longitud de tu inmenso amor y de tu palabra, Señor, que es para nuestra bendición. Queremos ser edificados hoy. Te pido que uses mi vida, Señor, que a través de mis labios tú hables, Señor, sea tu voz escuchada. Y hoy podamos aprender, Señor Dios, de las muchas palabras que hay que compartir hoy. Podamos retener, Señor, todo lo bueno que puede, Señor Dios, que puede ser compartido el día de hoy. Ayúdanos, Padre, por la gracia y los méritos del Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Están listos? ¿Listos? Perfecto. Entonces vamos a empezar aquí, hermanos. Hay en el año 2 temporadas, dice la Biblia, en el cual su pueblo se debe de congregar con un propósito bien específico, además de congregarnos normalmente. Congregarnos para celebrar a Dios, para celebrarle fiesta. Y creo que la mayoría de nosotros, por cultura, por ser latinoamericanos o mexicanos, somos muy fiesteros. Somos alegres, nos gusta la fiesta, nos motiva la fiesta. Bueno, Dios tiene sus fiestas. No hay que inventar nada, porque ya todo Dios lo reveló y dijo cómo quería ser adorado. Esto es lo que tiene que ver con eso. Una fiesta de Dios es un encuentro, un momento, una cita agendada por Dios, donde Él espera que nosotros vengamos con algo particular. Y así empezamos, hermanos, con la Pascua. ¿Cuántos han escuchado de la Pascua? Bueno, la Pascua es una fiesta bíblica, se recuerda a nivel mundial, ¿verdad? Y cada uno de pronto pues trata de entenderla en su forma, pero la Biblia describe cómo son las cosas de Dios. Y tuvimos esa temporada que concluye, ¿verdad?, al inicio del año con Pentecostés. ¿Cuántos recuerdan Pentecostés? Claro, está en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahí está hablándonos acerca de milagros y cosas maravillosas del Dios Altísimo. Ahora también cada año, hermanos, hay una temporada en el otoño. Por eso se llaman las fiestas de otoño, de acuerdo a la estación del año que estamos viviendo. Y en esas fiestas hay 3, ¿verdad?, celebraciones que cada año se recuerdan por lo que significa, por todo lo que tiene que aportar en la vida de un creyente. La fiesta de las trompetas. Ustedes vieron o escucharon el shofar, ¿verdad? La trompeta es un sonido espiritual, es un sonido que nos debe conectar con Dios. La segunda de estas fiestas es el Yom Kippur. El Yom Kippur, el día del perdón, está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está explicada su interpretación, su sentido en relación con Jesús. Hermanos, la carta a los Hebreos es un libro escrito en todo el contexto de este día, el día del perdón, y lo que el Mesías Yeshua, Jesús el Señor, hizo por todos nosotros, ¿verdad?, con su muerte de expiación. ¿Están aquí? Amén. ¿Verdad que sí? Así es. Cuando tú estudias la carta de los Hebreos te das cuenta que está en conexión con el perdón, el sacrificio en el tabernáculo, y cómo reconciliarse con Dios. Y nosotros tenemos reconciliación con Dios por medio de su Hijo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Puede darle al Señor entonces un aplauso de agradecimiento al Señor por eso? Muy bien. Pues para completar estos hermosos días de celebración con Dios, de encuentro, de conexión con Dios, tenemos la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? O Sukkot, dicho en el hebreo, que es una cabaña, fabricar una pequeña casa de campaña, una chocita, un lugar, ¿verdad?, a la intemperie,
donde tú puedes pasar por 7 días, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios y meditando en las cosas del Señor. Hermanos, así de sencilla es esta celebración. Así de sencilla es, y por eso vamos a ir a la Escritura para que vayamos comprendiendo mejor lo que la Biblia enseña. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio 16, verso 13, 14 y el verso 15. ¿Lo localizaron? Muy bien. Entonces vamos a darle la lectura. Dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Amén. Aquí está el mandamiento, la instrucción de Dios de la celebración. Entonces, ¿qué dice la Biblia de la celebración de los tabernáculos? Y entonces, ¿qué tiene que ver con todos nosotros? Hermano, la celebración de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, la convocatoria de Dios para estar bajo una pequeña chocita, que es una figura de los 40 años que Israel vivió en casas de campaña en el desierto, hermanos. Cuando Israel, ¿verdad?, vaga en el desierto por 40 años, ellos viven en pequeñas casas de campaña en el desierto. Y entonces, hermanos, en base a esa experiencia, el pueblo de Israel, Dios establece, ¿verdad?, que no olvide Israel que por 40 años Dios los sostuvo. Y Israel fue probado en el desierto para ver qué había en su corazón y para saber Israel si habría de obedecer o no había de obedecer a Dios. Pero Dios, hermanos, abrió el mar, el Dios del cielo envió las codornices, puso la columna de fuego, dio el agua fluida del agua de la peña, y los vestidos de ellos no se desgastaron. Y comieron, hermanos, el maná del cielo, y el poder de Dios se manifestó en el desierto. Amén. Y ahí Dios se mostró como misericordioso y como proveedor y como protector y como sustentador de su pueblo, fiel a su palabra, fiel a su pacto, fiel a su promesa con el pueblo de Israel, el pequeño pueblo insignificante que escogió, pero que lo amó y estuvo con ellos. Y entonces, hermanos, con esa experiencia de Dios y con esa revelación de Dios, Israel, ¿verdad?, finalmente después de los 40 años entró a la tierra que Dios le había prometido, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia, tierra de prosperidad, tierra de bendición. Y Dios, hermanos, les pide que año con año ellos vuelvan a recordar ese suceso y que no olviden, ¿verdad?, de dónde los sacó Dios y qué maravillas hizo Dios con ellos. Y yo te quiero preguntar si acaso, hermano, no has tenido tú una experiencia similar con Dios. Porque podríamos asumir, hermanos, que una experiencia con Dios implicaría que todo siempre marchara bien, que todo siempre saliera de acuerdo a nuestros planes, y que la vida, hermanos, se viviera como una fantasía o como una ilusión. Pero la realidad de la palabra de Dios no es así, porque cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no lo introdujo directamente a la tierra que fluye leche y miel. Fue necesario que Israel pasara un desierto. Amén, hermanos. Y ellos estaban en la cobertura de Dios y bajo su abrigo y su amparo. Entonces esto nos debe enseñar a nosotros también, hermanos, que la experiencia con Dios implica que también debemos de pasar por momentos de desierto, y que en el desierto Dios se va a manifestar y usted va a conocer su gloria y usted va a conocer su poder. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hemos tenido esa experiencia, hermanos, hemos vivido esa experiencia y hemos reconocido que en esta vida hemos tenido también momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos de dificultad, momentos de prueba, de flaqueza, de tentación, y Dios siempre ha sido fiel. ¿Cuántos le dan una alabanza al Señor en este lugar? Aleluya. Él ha sido fiel y es fiel. Ahora,
Ahora, hermano, Dios no quería ni planeó que Israel se instalara en el desierto por siempre, porque no era su destino. Era parte de su camino y parte de su experiencia, pero no era su destino. Su destino era la tierra que fluye leche y miel. Y lo mismo es en tu vida y en mi vida, en las adversidades y en esas dificultades. No es el objetivo de Dios que tú te quedes instalado en ese desierto. Eso no es el todo de la vida. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un lugar a donde Él te va a llevar, a donde Él te está dirigiendo, pero en ocasiones necesitas pasar por el desierto. Amén. Ese desierto es breve, es transitorio, es una etapa, es una parte, pero el destino es lo mejor, hermano. Y si tú te mantienes tomado de la mano del Señor en medio de tus pruebas, y si no solamente te mantienes firme en el Señor, sino también te gozas y te alegras, como dice Santiago, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, hermano, entonces tú vas a ver con más claridad hacia dónde Dios te quiere llevar. Y yo te digo esta mañana que Dios te quiere llevar a la victoria. Yo te digo esta mañana que Dios te quiere llevar a la tierra de bendición. Yo te digo que Dios te quiere llevar, hermano, a la solución. Dios te quiere dar la respuesta. Que Dios no está planeado, ¿verdad? Pensado que te estanques en el desierto, hermano. Pero si estás en el desierto, conocerás la gloria de Dios. Amén. Entonces Israel, hermano, recuerda año con año la fiesta de los tabernáculos, o de las luces, o de las naciones, etcétera, etcétera, porque tiene diversos nombres, hermanos, elaborando una pequeña casita de campaña donde pueda instalarse y sentar y pasar el tiempo y mirar el cielo y mirar, ¿verdad?, toda la creación y meditar, hermano, en lo que significa esto. Y yo te voy a decir por qué tenemos un planeta aquí, por qué tenemos un planeta en la portada, porque esta es nuestra casa, hermanos. Este es el lugar de nuestra habitación, pero es temporal. No vamos a estar aquí siempre. Esto es pasajero. Hay una vida después de esta vida, hermanos. Hay una vida preparada por Dios, hay una vida planeada por Dios. Por eso la palabra de Dios dice: peregrinos y extranjeros somos en este mundo. En este mundo vamos de paso, como Israel cruzó, hermanos, y fue de paso en este mundo. Y en este mundo sabes que vas a tener aflicción, pero Jesús te ha dado toda la confianza de decir: confía, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces tenemos una etapa de breve. La vida en este mundo es breve. Ya lo dice la palabra de Dios. Hoy estoy bíblico, ¿no? Soy muy bíblico. La vida es como la hierba, hermanos, que crece en un instante, que hermosa, pero de repente ya se secó. La vida es como neblina, hermanos. Está y la miras, pero en otro instante ya no está. La vida es como un pensamiento, hermanos. Es brevísima la vida, y tú te detienes y recuerdas y dices: ya va a terminar el año, qué rápido. Y recuerdas años atrás y vas viendo, hermano, la brevedad de la vida. Eso es, hermano, lo que también la fiesta de los tabernáculos tiene para recordarnos a nosotros, que somos peregrinos y extranjeros. Y como Israel en el desierto, peregrino y extranjero hacia su tierra prometida, tú y yo, hermanos, peregrinos y extranjeros, por lo cual no podemos amoldarnos a este mundo, ni podemos instalarnos totalmente en este mundo, sino que tenemos que vivir con la esperanza, hermano, de que el Rey de la Gloria pronto volverá, y entonces, hermanos, tendremos nuestra morada eterna. ¿Cuántos tienen esa promesa? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Junte sus manos, hermano, y dele palmas al Señor. La Biblia dice entonces en Deuteronomio 16:13: la fiesta solemne de los tabernáculos por 7 días. Y el verso 14 dice: y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Bueno, y esto también es muy interesante, porque el verso 14 da, hermanos, una característica particular para la celebración. Además de instalar tu pequeña casita de campaña como la que tenemos ahí, hermanos, así la vamos a decorar para que nos recuerde eso. Además de eso, la Biblia dice: y te alegrarás. Entonces yo les he venido diciendo, hermanos, que ahora lo que hoy el hombre moderno, la vida moderna, llama la inteligencia emocional, Dios de antemano ya lo había declarado en su palabra, porque en el día del perdón
Dios te dice: y afligirás tu alma, ¿verdad? Así que es un tiempo en el que Dios te da esa instrucción y ese mandamiento, y eso es lo que hay que hacer. Pero para las fiestas de los tabernáculos el mandamiento es totalmente diferente, porque ahora Dios dice: y te alegrarás. Entonces eso significa, hermano, que cada uno de nosotros debemos de ejercer dominio propio. Diga conmigo: dominio propio. Debemos tener dominio propio y de nuestro control de nuestras emociones, porque las tenemos y están presentes, pero no podemos permitir, hermano, que nuestras emociones nos causen un daño. Están ahí, forman parte de nosotros, pero no podemos permitir que ellas nos controlen a nosotros. ¿Qué le sucede a la sociedad y al mundo hoy por no ejercer dominio propio y no tener control de la emoción? Es la depresión, un gran problema, hermano. Es la ira, es el enojo, etcétera, etcétera. Son emociones desbocadas que no tienen control porque las personas no han aprendido inteligencia emocional. Pero Dios, hermano, quiere que usted pueda ejercer dominio de sí, y usted sea capaz, con la ayuda de Él y por el poder de su Santo Espíritu, hermano, de transformarse en una persona alegre, en una persona gozosa. Y la alegría es una parte de la vida espiritual, aunque no parezca tan espiritual, hermano, porque tenemos un concepto de la espiritualidad como muy reverente, muy silenciosa, muy pasiva o muy apagado, no sé, ¿verdad? Eso es lo que tengo de pronto en la mente, en pensar en alguien espiritual. Pero alguien espiritual, hermano, es una persona gozosa, una persona amorosa, una persona alegre, una persona que tiene una mentalidad y enfrenta los problemas de una forma diferente. Amén, hermanos. Entonces, por eso es que quiero compartirle en breve el regocijo, para la clave para ser feliz. Lo repito otra vez: el regocijo, clave para ser feliz. Entonces, por esa razón tiene esta imagen. Y yo le voy a pedir que vaya conmigo a la carta a los Filipenses. Vamos a la carta de los Filipenses, aunque ustedes tienen el texto aquí. Hay algunas cosas más que conectar con este mandamiento de la Biblia y estarás alegre. Y estar alegre implica, hermano, los 7 días. Y le voy a decir algo: cómo es Dios, porque Dios, hermanos, ¿cuántos saben que Dios es alegre? Dios es alegre, hermano, lo dice la palabra de Dios. Dios es amor, pero la Biblia dice que Dios es alegre. Entonces, miren, hermanos, cómo Dios desea que nosotros también vivamos una vida llena de alegría, de felicidad, que vivamos una vida de contentamiento. Porque en el día del Yom Kippur, Dios dice: y te afligirás. Y esto es un día nada más, un día, y dura un día. Pero cuando Dios habla de alegrarse, Dios no dice alégrate un día o alégrate 2 como una instrucción, como un mandamiento. Dios dice: por 7 días tienes que estar alegre por 7 días. Yo lo he pensado mucho y lo pienso constantemente cuando llega esta temporada, y digo: bueno, afligirse no es tan difícil, no es tan difícil aunque parezca, pero estar alegre es más difícil. Mantenerse alegre, hermanos, de verdad es más difícil. Y yo le quiero decir de parte del cielo y de parte de Dios que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, entonces el día de mañana usted tiene que decirle bye bye a todas sus preocupaciones. Usted tiene que decirle adiós a todos sus temores. Usted tiene que decirle: por ahorita no te puedo atender, aflicción, problema, congoja, porque mi Dios quiere que esté alegre. Amén. Vamos a tener que suspender todo el lamento y la queja, porque, hermanos, debemos de dedicar 7 días a dibujar una sonrisa todo el tiempo, para que, hermanos, nosotros podamos decir al Señor: queremos hacer tu voluntad. Amén. Cada uno, mire cómo es la cosa, pero cada quien está conectado a su tiempo y a su momento, y todos pueden pensar que están conectados con Dios, pero Dios ya tiene su agenda. Pero es que Dios ya tiene sus planes, pero es que Dios ya tiene sus tiempos, y Él tiene sus tiempos predispuestos, y nosotros nada más tenemos que estar de acuerdo con los tiempos de Dios, y tenemos que estar alegres.
Hermanos, inténtelo y usted lo va a ver, lo va a experimentar y usted lo va a sentir. Créame que sí, es una experiencia maravillosa cuando tú te propones hacer algo que es en base a tu obediencia a Dios y en base a su propósito para tu vida. Y tú vas a descubrir que todo lo que Dios te pide siempre es bueno. Tú te vas a dar cuenta, en verdad, hermano, y creo que es una oportunidad de crecimiento. Es una oportunidad de recobrar fuerzas nuevas. Entonces la Biblia dice en Filipenses 4, verso 4. Les voy a pedir algo, hermanos, ¿por qué no se ponen de pie y ustedes le dan lectura? ¿Cómo dice la escritura? Muy bien, entonces hágale cosquillas a su hermano que está ahí junto. Y no es cierto. Tome su lugar. Siéntese tantito. Sí, podemos empezar desde este momento, ¿ok? Estaba yo pensando, digo, a lo mejor algún buen chiste, pero no soy bueno para los chistes, entonces discúlpenme. Pero alegrarse solo porque Dios lo manda, algo tiene que tener ahí, un secreto, algo, una clave, alguna pauta tiene que haber. Y en la carta a los Filipenses nosotros vamos a encontrar, hermanos, que la carta está escrita para esos tiempos donde necesitamos nosotros ser optimistas. La carta está escrita para que nosotros nos pongamos por encima de las circunstancias. La carta a los Filipenses está escrita para que nosotros aprendamos una maravillosa lección que el apóstol está escribiendo. Y vamos a ver, hermanos, cómo vivir alegres. Hay 4 cosas que están aquí encerradas en la escritura y yo se las voy a decir. Número 1, el optimismo o ser optimista. ¿Cómo mantenerse alegre en un mundo lleno de pesimismo? Pues hay que marcar la diferencia, hay que ser diferente y hacer al mundo diferente. Optimistas. Número 2, la humildad. La humildad, a diferencia del orgullo, a diferencia de esa carrera imparable de ver quién es mejor y de ver quién es más grande y de ver quién puede más y de ver quién tiene más. La Biblia te plantea otro esquema diferente. Te dice, sé humilde, considera a los otros como más grandes que tú. Tercera cosa, hermanos, la simplicidad de la vida. Es que palabra pesa hoy cuando vivimos en un mundo de tecnología, en un mundo complejo, que nosotros lo hemos hecho tan complejo y debería ser sencillo. Aún, hermanos, acercarse a Dios de pronto también puede parecer complejo y es tan sencillo. Solo comienza con querer. Y finalmente la cuarta cosa, hermanos, que es tan importante en la vida es estar contento. Aprender a estar contento. Estar contento no significa ser conformista. No estamos promoviendo conformismo. Estamos hablando de contentamiento, de ser alegre y contento con lo que tengo y quién soy yo. ¿Me entiende, hermano? Vamos a la escritura entonces. Empecemos en Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, Pablo se encuentra en un dilema. Él es un hombre que tiene una confianza en Dios muy grande, que sabe que un día va a partir y va a estar en la presencia del Señor. Y también tiene un gran amor hacia las personas, hacia la iglesia. Y dice, ¿verdad? Estando aquí yo sé que puedo hacer la voluntad de Dios y puedo servir y puedo ganar a muchos para Cristo. Entonces estaba en ese dilema entre qué debe de pasar, Señor. Yo me quiero ir contigo, pero la gente necesita. Él dice, para mí el vivir es Cristo, la razón de su existencia, y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, miremos la vida y miremos las cosas y miremos las circunstancias de esta manera. No somos eternos en este mundo, estamos de paso, peregrinos y extranjeros. Disfrutemos cada momento de la vida que tenemos. Disfrutémoslo, aprovechémoslo, pensando que no sabremos si será el último. No lo sabemos, hermanos, a ciencia cierta nadie lo sabe. Y podríamos planear cosas para el año que vendrá. Y podríamos decir, negociaré, traficaré, haré, vendré, comeremos. Pero la palabra de Dios dice, si Dios quiere, eso haremos. Si Dios lo quiere, porque no lo sabemos, solo Dios lo sabe, hermanos. Amén. Pero si Dios quiere, entonces sí lo haremos y sí sucederá. Y yo creo, hermano, que eso nos va a ayudar a despojarnos de la vanidad de la vida
y de las preocupaciones, que a veces hay cosas que son irrelevantes, cosas que por las cuales tú y yo no deberíamos de estar preocupados ni deberíamos de estar entristecidos. Al contrario, deberíamos de estar agradecidos por todas las oportunidades. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién podría decirlo en esta hora? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a otro texto de la palabra de Dios en capítulo 2, verso 3, Filipenses 2, 3. Amén. Nada hagas por contienda o vanagloria, ¿sí? Antes bien, si haces algo, hazlo siempre con humildad. Humildad no tiene problema con la situación económica. Persona que tiene mucho puede ser humilde, persona que tiene poco puede ser humilde, personas que no tienen nada pueden ser humildes. La humildad simplemente tiene que ver con tu lugar en este mundo y quién eres tú, ¿sí? Y no tienes que hacer algo para que alguien te reconozca más. No tienes que hacer nada, simplemente tienes que ser tú mismo, porque otro como tú no hay. Dios te hizo solamente a ti y tú eres único y eres especial, y como tú eres, Dios te ama y te acepta. Amén. Y no queremos dos como tú, porque contigo ya tenemos mucho. Contigo ya tenemos mucho, ¿verdad? Eres una bendición, eres único, eres especial. No tienes que buscar aceptación, porque a veces es una lucha interminable buscar aceptación de otros cuando no tenemos aceptación de nosotros mismos. Dios nos creó, hermanos, como somos, y así como somos, somos perfectos, somos singulares, somos únicos, y tenemos que aprender a vivir en esa forma, hermano, y a disfrutarlo. Por eso dice la palabra: no hagas nada por contienda o por vanagloria, por vanidad, por reconocimiento. No tiene sentido. Jesús dijo: no busco mi propia gloria, la gloria del Padre busco. El que busca su propia gloria ya la tiene. Pero es distinto a buscar la gloria de Dios. Es distinto buscar el reconocimiento del Padre. No hay que agradar a los otros simplemente porque sí. Hay que buscar agradar a Dios sobre todas las cosas. Qué palabra tan poderosa. ¿Alguien dice amén? Vamos a leer ahora Filipenses 3, verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, eso habla sobre nuestro enfoque en la vida, porque muchas veces el pasado es una pésima carga, es una carga innecesaria para hoy y para el día de mañana, y tenemos que aprender a despojarnos. Pablo dice: dejando atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hermano. Y cada día tiene que renovar su visión, hermano, y cada día tiene que, en medio de tantos cambios en la sociedad y en el mundo, siempre, hermanos, debemos de enfocarnos hacia el frente, extenderse hacia adelante, porque, hermano, el futuro y el presente puede cambiar, el pasado jamás cambiará. El pasado jamás cambiará, y hay que aprender a recordar y a olvidar, a recordar lo que Dios quiere que recuerdes y a olvidar lo que Dios quiere que olvides. Y que el pasado, las heridas y el dolor solo deje cicatrices cerradas, de las cuales te acuerdes de dónde te sacó Dios y qué milagro hizo Dios en tu vida y cómo Él te rescató, a fin, hermano, de que tomes impulso y sigas adelante. Lo que viene es mejor. Nunca dirás con sabiduría: lo que pasó fue todo en mi vida. No, siempre hablarás que el día de mañana será el mejor, y lo que viene a tu vida es más grande de lo que tú has vivido, porque el tiempo no se detiene y tú y yo no nos detenemos, y Dios tiene tantas cosas que hacer todavía en nosotros, hermanos. Por lo cual, hermanos, renovemos nuestra mente, renovemos nuestra mirada, vamos a enfocarnos en el Señor, vamos a verlo a Él y todo lo que Él puede hacer. No vamos a mirar los problemas, las barreras, los gigantes, mejor vamos a ver lo que Dios puede hacer con todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pueden juntar sus manos y aplaudirle al Rey maravilloso. Sí.
A Él sea toda la alabanza. En Filipenses capítulo 4, ahora el verso 11. Filipenses capítulo 4 y ahora el verso 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta es una lección de vida importante, hermano, que no hay que olvidarla. Y nos enfocamos en la parte donde dice: pues he aprendido a contentarme. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a contentarnos. Si nos va bien, estar contentos. Y si no siempre resultan las cosas bien, estar contento es más importante, hermano, que lo que pueda suceder. Tú y yo necesitamos como combustible, como los autos, necesitamos, hermanos, algo que nos motive cada día. Si nosotros dejamos de lado el contentamiento y nos levantamos apesadumbrados, entristecidos, angustiados, hermano, el día no va a ser igual, la vida no va a ser igual. No vamos a tener ni siquiera la misma fuerza que debíamos de tener. Dios quiere que tú tengas todos los días contentamiento. Dios quiere que tú te alegres, hermano, que estés feliz, porque eso sí quiere Dios en tu vida. Y que entonces, hermano, decidas por encima de todas las circunstancias, si te va bien o te va mal, si eres exitoso o has fracasado, si has tropezado o te has levantado, no importa, hermano. Tú debes de aprender este hábito de la alegría. Y 7 días en Sukkot pueden formar eso en ti, hermano. 7 días de decididamente ejercitarte en el gozo, en la alegría, pueden empezar a desarrollar a ti el buen hábito, hermano. Y yo creo que Dios quiere, hermano, que seamos personas más alegres, que seamos personas que estemos más contentas, que nos despreocupemos más porque si el teléfono no funciona o si un aparato se descompuso, que estemos, hermanos, viendo otras cosas en Dios. Amén. Entonces Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, yo estoy contento. Y el contento no va con la corriente de este mundo, hermanos. El contentamiento no va tan acorde a este mundo, ¿verdad? Porque hay gente que posee tantas cosas y no es feliz. Hay gente que tiene demasiadas cosas que son un estorbo a su vida. Créamelo, hermano. Y que ellos mismos en tal cantidad de bienes materiales han tenido que aprender a ser felices desprendiéndose de ello. Porque ese es un gran secreto escrito en la palabra de Dios. También una cantidad de bienes materiales no es la felicidad, pero si tú los posees y aprendes un corazón alegre a dar, vas a descubrir felicidad, hermano. Hombres multimillonarios que se sienten frustrados y entristecidos han tenido que aprender a despojarse de todo eso y soltarlo y dar y compartir y son más felices que con todas sus preocupaciones. Amén, hermanos. Dios nos está hablando esta mañana. Amén. Yo le pido que se ponga entonces sobre sus pies. Por favor, póngase sobre sus pies. Gracias a Dios por este mensaje. Gracias a Dios por su palabra. Y hoy tomamos una decisión en nuestro corazón. Vamos a estar alegres en todo tiempo, felices, contentos en todo tiempo. Amén. Bendito sea Dios.